despierta sin pasado, 6 horas para salvar a Sofía, thriller. Elena abrió los ojos en un parpadeo convulso. El suelo metálico vibraba bajo su peso. El aire olía a desinfectante y sangre seca. Al girar la muñeca, descubrió la cicatriz en forma de X marcada con el número 7329. La piel picaba como si dentro de ella algo latiera. Se incorporó con cuidado, notando el eco de cada articulación. Una tenue luz blanca rebotaba en las paredes de acero, proyectando su sombra alargada. Al fondo, un cristal reforzado dejaba entrever un pasillo desierto. Junto a la puerta, un panel titilaba, peligrosa aislamiento total. El corazón le golpeó el pecho. ¿Por qué la llamaban peligrosa? ¿Qué podía recordar esa cicatriz? Un flash fugaz, la carcajada de una niña con un lunar bajo el ojo. Sofía. Un clic seco resonó tras ella. Elena giró y vio una rendija de ventilación apenas lo bastante grande para una mano, o para algo más. Mientras se acercaba temblorosa, la rejilla empezó a vibrar como si algo intentara salir. Capítulo 1. El frío fue lo primero que sintió Elena al abrir los ojos. Un frío metálico que se colaba por cada poro de su piel. La luz blanca y artificial hacía rebotar sombras contra las paredes de acero pulido. Parpadeó varias veces intentando ajustar su visión, pero lo único que conseguía era sentir un agudo dolor detrás de los ojos. ¿Dónde estoy?, murmuró, y el sonido de su propia voz le resultó extraño, ajeno, como si perteneciera a otra persona. Se incorporó lentamente sobre la dura cama. No había sábanas, solo una superficie metálica ligeramente acolchada. Cuando sus pies tocaron el suelo, el eco de sus pasos reverberó en la pequeña celda. Olía a óxido y a algo más, un olor antiséptico que le provocaba náuseas. Trató de recordar cómo había llegado allí. Nada. Su memoria era un lienzo en blanco. Intentó concentrarse en su último recuerdo, pero todo lo que encontró fue oscuridad. Ni un nombre, ni una cara, ni un lugar. Solo la certeza de que algo importante se había perdido. Elena caminó hasta la única pared que no era de metal, sino de un grueso cristal transparente. Al otro lado, un pasillo vacío. Se acercó más y vio un pequeño panel digital junto a la puerta. En la pantalla parpadeaba una etiqueta roja, peligrosa aislamiento total. Esto no tiene sentido, susurró mientras recorría con los dedos el borde del cristal, buscando alguna debilidad. Entonces lo notó. Un ligero cosquilleo en su muñeca izquierda. Bajó la mirada y descubrió una cicatriz fina y precisa, como si hubieran insertado algo bajo su piel. La cicatriz formaba una pequeña X seguida de un número, 7329. Se sentó de nuevo en la cama, tratando de controlar el pánico que comenzaba a apoderarse de ella. Respiró hondo y cerró los ojos. Por un instante, un flash atravesó su mente, una niña de unos 8 años sonriendo, con un lunar justo debajo del ojo derecho. La imagen se desvaneció tan rápido como había llegado. Elena se miró las manos, notando pequeñas cicatrices de quemaduras antiguas en las yemas de sus dedos. Manos entrenadas, manos que sabían hacer cosas que ella ya no recordaba. Un sonido metálico la alertó. Alguien se acercaba por el pasillo. Se puso en pie, tensa, adoptando instintivamente una postura defensiva que su cuerpo parecía recordar aunque su mente no. La figura de una mujer con bata blanca apareció frente al cristal. En sus manos llevaba una tableta digital. Observó a Elena con una mezcla de curiosidad y cautela. Proyecto Mnemosine, sujeto 7329, dijo la mujer sin emoción. Parece que has despertado antes de lo previsto. Elena no respondió. Algo en la voz de aquella mujer le resultaba vagamente familiar. La fase de borrado ha sido un éxito, continuó la mujer, haciendo anotaciones en su tableta. Pero necesitamos verificar si los implantes están funcionando correctamente. ¿Recuerdas algo? ¿Quién soy?, preguntó Elena, con la voz ronca. La mujer esbozó una sonrisa fría. Eres exactamente lo que necesitamos que seas. Nada más, nada menos. Dio media vuelta y se alejó por el pasillo, dejando a Elena con 1000 preguntas sin respuesta. Con el corazón acelerado, Elena volvió a examinar la celda. En una esquina, casi imperceptible, había una pequeña rejilla de ventilación. Se acercó y, al arrodillarse para observarla mejor, notó algo en su piel, un leve ardor. Se levantó la manga de la camisa gris que vestía y descubrió otra cicatriz, idéntica a la de su muñeca izquierda, en su muñeca derecha. La misma forma de X, pero con un número diferente, 7330. Capítulo 2.
6 meses antes. El aire frío de la noche acariciaba el rostro de Elena mientras corría por el tejado del edificio. Sus botas apenas hacían ruido sobre la grava. A través del auricular en su oído derecho, una voz metálica daba instrucciones precisas. Misión 0 activada. Objetivo en el cuadrante este, piso 17. Tienes 5 minutos antes de que el sistema de seguridad se reinicie. Elena se movía con la fluidez de quien ha entrenado cada músculo de su cuerpo hasta la perfección. No había duda ni miedo en sus movimientos. Solo precisión. Saltó al edificio contiguo, rodó para amortiguar la caída y se incorporó sin perder un segundo. Utilizó un pequeño dispositivo para desbloquear la puerta de la azotea y descendió por las escaleras como una sombra. Piso 17. Puerta 1703. La abrió con una tarjeta magnética falsificada y entró en un apartamento lujoso y minimalista. Sobre una mesa de cristal, un maletín plateado. Lo que había venido a buscar. Mientras se acercaba al maletín, una fotografía enmarcada sobre una estantería captó su atención. Una niña pequeña sonreía junto a un columpio. Algo en esa imagen la detuvo. Un instante de vacilación que nunca antes había experimentado durante una misión. Sujeto 7329, tu ritmo cardíaco se ha alterado, la voz en su oído sonaba preocupada. ¿Hay algún problema? Elena apartó la mirada de la fotografía y volvió a concentrarse. Negativo. Procediendo según lo planeado. Tomó el maletín y salió del apartamento. La misión había sido un éxito, pero aquella pequeña duda, aquel momento de vacilación, no pasaría desapercibido para sus superiores. El destello de ese recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado. Elena parpadeó, confusa, de vuelta en su celda metálica. ¿Era real? ¿O era otra cosa implantada en su mente? La puerta de cristal se deslizó hacia un lado. Esta vez, quien entró no era la mujer de antes, sino un hombre alto y delgado, con gafas de montura fina y el cabello canoso. Llevaba una bata blanca y, bajo ella, una camisa azul con una corbata desajustada. Buenos días, Elena, dijo con voz suave. Soy el doctor Suárez. ¿Cómo te sientes hoy? Elena lo observó con cautela. No respondió. Entiendo tu confusión, continuó el doctor. Es normal después del procedimiento. Permíteme mostrarte algo que quizás te ayude a comprender. Le tendió una carpeta. Elena la tomó con recelo y la abrió. Dentro había documentos con sellos oficiales, fotografías y diagramas médicos. Eras nuestro prototipo más exitoso, explicó el doctor Suárez mientras Elena hojeaba los documentos. El proyecto Mnemocine busca crear agentes perfectos, sin ataduras emocionales, sin recuerdos que puedan comprometerlos, pero con todas las habilidades intactas. Tú eras la prueba de que funcionaba. Elena observó una fotografía en la que aparecía ella misma en una sala de entrenamiento, ejecutando lo que parecía ser una compleja maniobra de combate. En otra imagen, la mostraban conectada a diversos aparatos, con electrodos en la cabeza. ¿Por qué estoy aquí? Si era tan exitosa, ¿por qué estoy encerrada? Preguntó finalmente. El doctor Suárez suspiró. Hubo complicaciones, admitió. El cerebro humano es asombrosamente resiliente. Algunos recuerdos comenzaron a filtrarse, especialmente los vinculados a fuertes conexiones emocionales. Empezaste a hacer preguntas, a dudar de las misiones. Te volviste inestable. Elena continuó revisando los documentos hasta que se detuvo en una página con el sello máxima confidencialidad. Al girarla, su corazón dio un vuelco. Era la fotografía de una niña de aproximadamente 8 años. Tenía el pelo castaño claro y ojos grandes y expresivos. Bajo la imagen, un nombre, Sofía Vega, 8 años. Algo se agitó en el interior de Elena. Una sensación cálida y dolorosa a la vez. Conocía a esa niña. No sabía cómo ni por qué, pero la conocía. ¿Quién es ella? Preguntó, manteniendo la voz lo más firme posible. El doctor Suárez la miró con una mezcla de pesar y cautela. Es mejor que no lo sepas, Elena. Por tu propio bien. Tomó la carpeta y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Mañana comenzaremos un nuevo protocolo de borrado. Esta vez, más profundo. No quedará nada. La puerta se cerró tras él, dejando a Elena con el nombre de la niña resonando en su mente. Sofía. ¿Quién era Sofía? ¿Y por qué sentía que era la persona más importante del mundo? Capítulo 3. Elena no durmió esa noche.
El nombre de Sofía seguía rebotando en su cabeza como un eco interminable. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la niña, y con él venía un dolor profundo, visceral, imposible de explicar. A la mañana siguiente, cuando la puerta de cristal se deslizó nuevamente, Elena estaba lista. Había estudiado cada centímetro de la celda y había improvisado un plan. No sabía si funcionaría, pero era su única oportunidad antes de que borraran lo poco que quedaba de ella. Un guardia de seguridad entró primero, seguido por el doctor Suárez. «Es hora, Elena», dijo el doctor. «Te llevaremos al laboratorio para el procedimiento». Elena se mantuvo inmóvil, sentada en el borde de la cama metálica, con las manos sobre el regazo en una postura aparentemente sumisa. El guardia se acercó y le colocó unas esposas especiales en las muñecas. «Procedimiento estándar», explicó el guardia. «No te resistas y todo será más fácil». En el momento en que el guardia terminó de asegurar las esposas, Elena actuó. Con un movimiento fluido, giró las muñecas de una manera específica, aprovechando un pequeño defecto en el mecanismo que había detectado. Las esposas se aflojaron lo suficiente para que pudiera liberar una mano. Antes de que el guardia pudiera reaccionar, Elena le propinó un golpe preciso en la tráquea. El hombre cayó de rodillas, boqueando por aire. El doctor Suárez retrocedió, horrorizado, mientras Elena terminaba de liberarse de las esposas y las usaba para atar al guardia. «Lo siento», murmuró al oído del doctor mientras lo inmovilizaba contra la pared, «pero necesito respuestas». «No sabes lo que estás haciendo», balbuceó el doctor. «Si los recuerdos vuelven todos de golpe, podría sufrir un colapso neurológico». «Correré el riesgo», respondió Elena. Tomó la tarjeta de acceso del doctor y salió de la celda, arrastrándolo consigo. El pasillo estaba sorprendentemente vacío. «¿Dónde está Sofía?», exigió saber. El doctor Suárez tragó saliva. «Sección C, nivel subterráneo». «Pero Elena, no puedes». No terminó la frase. Elena le asestó un golpe preciso que lo dejó inconsciente, pero no antes de quitarle la tarjeta de acceso y la tableta digital. Consultó el mapa del complejo en la tableta y se dirigió hacia los elevadores. El descenso hacia el nivel subterráneo fue tenso. Elena se mantuvo alerta, preparada para enfrentar a cualquier guardia. Pero al abrirse las puertas del elevador, se encontró con un largo corredor blanco e inmaculado. Al final del mismo, una puerta de seguridad con el rótulo sección C acceso restringido. Se acercó cautelosamente, utilizando la tarjeta del doctor. La puerta se abrió con un siseo. Al entrar, se encontró en una especie de sala de control. Pantallas mostraban diferentes áreas del complejo. En una de ellas, pudo ver a varias personas con batas blancas trabajando en lo que parecía un laboratorio. En otra, había niños sentados en pupitres, como en una escuela, pero todos llevaban dispositivos conectados a sus sienes. Elena sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué clase de lugar era este? Impresionante, ¿verdad? La voz a sus espaldas la sobresaltó. Se giró rápidamente, adoptando una postura defensiva. Frente a ella estaba una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida con un traje gris oscuro. Su cabello, negro con mechones plateados, estaba recogido en un moño perfecto. Sus ojos, de un marrón intenso, la estudiaban con una mezcla de fascinación y decepción. «Directora Isabel Vega», se presentó la mujer. «Aunque supongo que ese nombre ya no significa nada para ti». Elena la observó detenidamente. Había algo en la manera en que la mujer inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, un gesto sutil que le resultaba familiar. «Estás aquí por Sofía», continuó Isabel. «Siempre fuiste obstinada, incluso después de múltiples borrados». «¿Quién es Sofía?», preguntó Elena, acercándose lentamente a la mujer. Isabel esbozó una sonrisa triste. «Es curioso cómo funciona el cerebro humano. Puedes borrar los recuerdos, pero el amor deja huellas más profundas. Cicatrices imposibles de eliminar». La mujer se remangó ligeramente la blusa, revelando una cicatriz en su muñeca izquierda. Una X seguida de un número, 7328. «Yo fui la primera», explicó. «El primer sujeto del proyecto Mnemocine. La prueba de concepto. Tú, Elena, eres la versión mejorada. Y Sofía. Sofía es el futuro». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «¿Qué relación tengo con Sofía?», preguntó, aunque en el fondo, comenzaba a intuirlo. Isabel se acercó a uno de los monitores y tecleó una secuencia. En la pantalla apareció la imagen de la niña que Elena había visto en la fotografía.
Estaba sentada en una habitación blanca, dibujando tranquilamente. Sofía es tu hija, Elena, respondió Isabel finalmente. Y mi nieta. El impacto de aquellas palabras golpeó a Elena con la fuerza de un tsunami. Fragmentos de recuerdos comenzaron a inundar su mente. Una habitación iluminada por la luz del amanecer, una risa infantil, el olor a galletas recién horneadas, una pequeña mano aferrándose a la suya. No, murmuró, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? Isabel la miró con una expresión que mezclaba pena y determinación. Por un mundo mejor, Elena. Un mundo donde las emociones no nublen nuestro juicio, donde los vínculos no nos debiliten, donde la humanidad pueda avanzar sin las cadenas del pasado. Elena dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. Eres mi madre, susurró, reconociendo finalmente el gesto peculiar de Isabel, el mismo que ella había visto tantas veces en su propio reflejo. Isabel asintió lentamente. Lo soy. Y como madre, hice lo que creí mejor para ti. Para todos nosotros. De repente, Isabel presionó un botón en su reloj de pulsera. Lamento que las cosas hayan tenido que llegar a este punto, Elena, dijo con voz firme. Pero no puedo permitir que destruyas décadas de investigación. Una alarma comenzó a sonar en todo el complejo. Las luces parpadearon y se tornaron rojas. Las puertas metálicas del corredor se cerraron automáticamente, una tras otra, acercándose rápidamente hacia donde se encontraban. Protocolo de contención activado, anunció una voz robótica por los altavoces. Todo el personal debe evacuar inmediatamente. Aislamiento total en 30 segundos. Elena miró a Isabel con una mezcla de rabia y determinación. Esto no ha terminado, advirtió. Encontraré a Sofía y la sacaré de aquí. Isabel se limitó a mirarla con una expresión enigmática mientras la última puerta se cerraba entre ellas, dejando a Elena atrapada en la sala de control. Capítulo 4. Elena golpeó la puerta metálica con frustración. Estaba atrapada, y el tiempo jugaba en su contra. Observó nuevamente las pantallas de la sala de control. En una de ellas podía ver a Isabel alejándose por un pasillo, flanqueada por 2 guardias de seguridad. En otra, Sofía seguía dibujando, ajena al caos que se desarrollaba en el complejo. Su hija. La niña era su hija. Y también era el siguiente sujeto experimental del monstruoso proyecto de su madre. Elena estudió el panel de control, buscando alguna forma de desactivar el protocolo de emergencia. Tecleó varias combinaciones, pero el sistema estaba bloqueado. Necesitaba una clave de autorización superior. Revisó desesperadamente la sala en busca de algo útil. En una esquina, junto a unos archivadores, encontró un pequeño laboratorio improvisado, tubos de ensayo, microscopio, centrifugadora y varios viales con líquidos de diferentes colores. Se acercó y examinó las etiquetas. Uno de los viales contenía un líquido azul brillante con la etiqueta Proyecto Mnemosine borrador de memoria versión 9.7. Junto a él, un vial con líquido amarino etiquetado como antídoto prototipo no probado. Elena tomó ambos viales, dudando. ¿Qué pasaría si se inyectaba el antídoto? ¿Recuperaría sus recuerdos? ¿O podría ser una trampa? De pronto, en una de las pantallas vio que Isabel entraba en la habitación donde estaba Sofía. La niña levantó la vista de sus dibujos y sonrió brevemente antes de que su expresión cambiara a una de confusión y miedo. Isabel le mostraba algo que Elena no alcanzaba a ver. No había tiempo para dudar. Elena buscó una jeringuilla en el laboratorio improvisado, la llenó con el líquido marino y, tras un momento de vacilación, se la inyectó en el brazo. El efecto fue inmediato y devastador. Un dolor punzante atravesó su cabeza, como si 1000 agujas se clavaran simultáneamente en su cerebro. Cayó de rodillas, con las manos presionando sus sienes. Imágenes, sonidos, sensaciones, todo se agolpaba en su mente a una velocidad vertiginosa. Un apartamento pequeño pero acogedor. Sofía, con apenas 3 años, dando sus primeros pasos mientras Elena la animaba desde el otro lado de la habitación. Una discusión acalorada con Isabel. Lo que estás haciendo es inhumano, mamá. No puedes borrar la memoria de las personas como si fueran discos duros. La primera misión como agente. El miedo, la adrenalina, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Isabel, sentada en su despacho, explicándole el verdadero propósito del proyecto Mnemosine, imagina un mundo sin traumas, Elena. Sin dolor. Podríamos reprogramar a criminales, curar traumas, crear una sociedad perfecta.
La noche en que descubrió que Isabel planeaba usar a Sofía como sujeto experimental. El horror, la traición, la decisión de escapar con su hija. La emboscada. Guardias armados. Sofía gritando mientras la arrastraban lejos de Isabel, con lágrimas en los ojos, ordenando que sujetaran a Elena. Algún día entenderás que esto es por tu bien, hija mía. Por el bien de todos. Elena gritó mientras los recuerdos continuaban fluyendo, cada uno más doloroso que el anterior. Toda su vida pasaba ante sus ojos, su infancia con una madre brillante pero distante, su adolescencia rebelde, su reclutamiento en una agencia gubernamental secreta, el nacimiento de Sofía, el descubrimiento del verdadero trabajo de Isabel, la decisión de infiltrarse en el proyecto para destruirlo desde dentro. Y finalmente, el recuerdo más doloroso de todos, el día en que Isabel la abandonó siendo niña, dejándola al cuidado de unos tíos para centrarse en su investigación. La promesa de volver que nunca cumplió. El vacío que nunca se llenó. Cuando el dolor finalmente amainó, Elena se encontró tendida en el suelo, jadeando. Se incorporó lentamente, sintiendo que su mente era un rompecabezas recién armado, todavía con algunas piezas faltantes, pero con una imagen mucho más clara de quién era y por qué estaba allí. Sofía, murmuró, recordando el propósito que la había llevado hasta aquel lugar. Con renovada determinación, se acercó nuevamente al panel de control. Ahora, con sus recuerdos restaurados, conocía los protocolos de seguridad del complejo, las debilidades del sistema. Tecleó una secuencia específica, utilizando un código de invalidación que había memorizado en sus días como agente infiltrada. Las luces de emergencia se apagaron. Las puertas se desbloquearon. Elena se dirigió hacia la salida, pero antes de abandonar la sala, su mirada se posó en el vial de líquido azul, el borrador de memoria. Lo tomó y lo guardó en el bolsillo de su uniforme. Podría necesitarlo más adelante. Salió al pasillo, ahora iluminado solo por las luces de emergencia, creando sombras inquietantes en cada esquina. Se movió con sigilo, evitando los guardias que corrían de un lado a otro tratando de entender qué había ocurrido con el sistema de seguridad. Siguiendo las indicaciones de los planos del complejo que ahora recordaba con claridad, Elena se dirigió hacia la sección infantil, donde mantenían a los niños que servían como sujetos experimentales. Al doblar una esquina, chocó de frente con un guardia. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Elena le asestó un golpe preciso en la base del cuello, dejándolo inconsciente. Le quitó el arma y la tarjeta de acceso. Continuó avanzando, cada vez más cerca de Sofía. Podía sentirlo en cada fibra de su ser. El vínculo entre madre e hija, esa conexión que ni siquiera el más potente borrador de memoria había podido eliminar. Finalmente, llegó a una puerta marcada como sección infantil área restrictiva. Utilizó la tarjeta del guardia para abrirla y entró con cautela. El pasillo estaba flanqueado por pequeñas habitaciones con ventanas de observación, como la celda donde ella misma había estado recluida. En cada una de ellas había un niño o niña, todos con un aspecto extrañamente tranquilo, casi ausente. Elena recorrió el pasillo, buscando desesperadamente a Sofía. Al final del corredor, en la última habitación, la encontró. La niña estaba sentada en una pequeña mesa, dibujando. Su cabello castaño caía sobre su rostro mientras se concentraba en el papel. Elena sintió que el corazón se le partía al verla así, atrapada, utilizada como un experimento. Justo cuando iba a abrir la puerta de la habitación, escuchó una risita. Era Sofía, riendo ante algo que había dibujado. Aquel sonido, tan puro e inocente, atravesó a Elena como una flecha, despertando aún más recuerdos, noches de cuentos antes de dormir, cosquillas en la barriga, paseos por el parque tomadas de la mano. Con el corazón martilleando en su pecho, Elena abrió la puerta. Sofía levantó la mirada, sus grandes ojos marrones fijándose en Elena con una mezcla de curiosidad y confusión. No había reconocimiento en aquella mirada. Para Sofía, Elena era una extraña. Antes de que pudiera decir nada, una alarma comenzó a sonar. «Atención. Intruso detectado en la sección infantil», anunció la voz robótica. «Se activará protocolo de contención en 60 segundos». Elena podía oír los pasos apresurados de los guardias acercándose. Sabía que tenía poco tiempo. «Sofía», dijo con voz suave, arrodillándose frente a la niña. «Sé que no me recuerdas, pero soy tu mamá. Y he venido a llevarte a casa». Capítulo 5. La confusión en los ojos de Sofía era evidente. Miró a Elena como si tratara de descifrar un enigma particularmente difícil. ¿Mi mamá?, preguntó con voz temblorosa. Pero la directora dice que mi mamá está muy lejos,
en una misión especial. Elena sintió una punzada de dolor ante aquella mentira. Isabel había manipulado a la niña, igual que había hecho con ella durante toda su vida. Eso no es cierto, cariño, respondió con suavidad, mientras los pasos de los guardias se acercaban. Te lo explicaré todo, pero ahora tenemos que irnos. ¿Confías en mí? Sofía dudó, pero algo en la mirada de Elena pareció resonar en ella. Un vínculo invisible, más fuerte que cualquier borrado de memoria. Lentamente, asintió. Elena tomó su pequeña mano y la guió fuera de la habitación. El pasillo estaba aún vacío, pero podía escuchar a los guardias aproximándose desde ambos extremos. Miró a su alrededor, buscando una salida. Al final del corredor había una pequeña puerta de emergencia. Esa era su única oportunidad. Vamos a jugar a un juego, Sofía, susurró Elena. Tenemos que ser muy silenciosas, como espías en una misión secreta. ¿Puedes hacer eso? Sofía asintió nuevamente, sus ojos ahora brillantes con entusiasmo infantil ante la idea del juego. Se movieron lo más rápido y silenciosamente que pudieron hacia la puerta de emergencia. Elena utilizó la tarjeta del guardia para abrirla y entraron en una escalera de servicio. ¡Ahí están!, gritó alguien detrás de ellas. Elena no miró atrás. Alzó a Sofía en brazos y comenzó a descender por las escaleras a toda velocidad. Los guardias la seguían de cerca. El sonido de las botas resonaba en el estrecho espacio. Bajaron varios pisos hasta llegar al nivel de carga, donde grandes camiones entraban y salían del complejo con suministros. Era su mejor oportunidad para escapar. Al salir de la escalera, Elena se encontró en un amplio almacén. Trabajadores con monos grises iban y venían, ocupados con cajas y equipos. Nadie parecía prestar atención a una mujer y una niña. Aprovechando la confusión, Elena se mezcló entre los trabajadores, dirigiéndose hacia una de las rampas de carga donde un camión estaba siendo cargado. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía en voz baja. A casa, respondió Elena, aunque ni siquiera estaba segura de si aún tenían un hogar al que regresar. Estaban a punto de alcanzar el camión cuando una voz familiar resonó por los altavoces. Elena, sé que puedes oírme, era Isabel. Piensa en lo que estás haciendo. Sofía no es solo tu hija, es la clave para un futuro mejor. Su mente es excepcional, perfecta para el programa. No arruines esto por un sentimentalismo mal entendido. Elena apretó a Sofía contra su pecho, protegiéndola instintivamente. No la escuches, murmuró al oído de la niña. Todo va a estar bien. De repente, Sofía se tensó. Su cuerpo se puso rígido y comenzó a temblar ligeramente. ¿Sofía?, preguntó Elena, alarmada. ¿Qué te pasa? La niña no respondió. Sus ojos, antes brillantes, se habían vuelto vacíos, como si miraran a través de Elena sin verla realmente. Protocolo Atenea activado, anunció la voz de Isabel por los altavoces. Lo siento, Elena, pero no me has dejado otra opción. Elena comprendió con horror lo que estaba ocurriendo. El implante de control. Todos los niños del programa lo tenían, pequeños dispositivos insertados en la base del cráneo que permitían manipular sus funciones cerebrales básicas. Isabel había activado el de Sofía. No, 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 murmuró Elena, arrodillándose y tomando el rostro de la niña entre sus manos. Sofía, mírame. Soy yo, soy mamá. Tienes que luchar contra esto. Pero la niña seguía inmóvil, con la mirada perdida. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, único indicio de que aún había algo de conciencia dentro de ella. El dolor de Sofía era palpable, su cuerpo temblaba ligeramente y pequeños sollozos ahogados escapaban de sus labios, como si luchara contra una fuerza invisible que la atrapaba por dentro. Elena miró a su alrededor desesperada. Los guardias no tardarían en encontrarlas. Necesitaba desactivar el implante, ¿pero cómo? Entonces recordó su entrenamiento. Años atrás, cuando aún trabajaba para el proyecto, había estudiado los protocolos de seguridad, incluido el funcionamiento de los implantes. El dispositivo de control remoto tenía que estar cerca, probablemente en la sala de monitoreo principal. Con Sofía en brazos, Elena se dirigió hacia una de las puertas laterales del almacén. Según sus recuerdos, había un acceso directo al sistema de ventilación que conectaba con la sala de monitoreo. Era arriesgado, pero no tenía otra opción. Encontró la pequeña puerta de mantenimiento y la abrió con la tarjeta del guardia. El conducto era estrecho, pero lo suficientemente amplio para que ambas pudieran avanzar. Elena metió primero a Sofía, cuyos movimientos eran mecánicos y lentos,
y luego se introdujo ella misma, cerrando la puerta tras de sí. Avanzaron por el oscuro túnel metálico, guiadas únicamente por la pequeña linterna del teléfono que Elena había tomado del guardia. El aire era denso y caliente. Cada pocos metros, escuchaban las voces de los guardias buscándolas, cada vez más frenéticos. «Aguanta, mi niña», susurraba Elena. «Pronto estarás bien». Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una rejilla que daba a la sala de monitoreo. Elena observó a través de las rendijas. Había 3 técnicos trabajando en las consolas, todos concentrados en las pantallas que mostraban diferentes áreas del complejo. En el centro de la sala, sobre un pedestal, había un dispositivo brillante, el emisor principal, el que controlaba todos los implantes. Si lograba destruirlo, Sofía y los demás niños quedarían libres del control mental. Elena evaluó la situación. No podría entrar sin ser vista, y con Sofía en ese estado, no podría moverse con la rapidez necesaria. Necesitaba una distraci. Recordó el vial de líquido azul que había guardado. El borrador de memoria. Si lo rompía cerca del sistema de ventilación, el gas resultante causaría una alerta inmediata y los técnicos tendrían que evacuar. Con cuidado, extrajo el vial y lo examinó. Solo necesitaba crear una pequeña fisura para que el líquido comenzara a evaporarse. Utilizando un pequeño tornillo suelto del conducto, golpeó suavemente el cristal hasta que apareció una diminuta grieta. «Cúbrete la nariz y la boca», Sofía, ordenó, colocando un pañuelo sobre el rostro de la niña. El líquido comenzó a evaporarse, creando un tenue vapor azulado. Elena dejó el vial cerca de una de las salidas de aire que daban directamente a la sala de monitoreo y retrocedió, llevando a Sofía consigo hasta una intersección segura del conducto. No tardó mucho en escuchar la alarma. «Fuga química detectada», anunció la voz robótica. «Todo el personal debe evacuar inmediatamente. Esto no es un simulacro». Los técnicos abandonaron sus puestos precipitadamente, dejando la sala vacía. Elena esperó unos segundos para asegurarse de que nadie volviera y luego retiró la rejilla de ventilación. Con cuidado, ayudó a Sofía a bajar primero y después saltó ella. El emisor estaba allí, brillando con una luz pulsante azul y roja. Elena se acercó rápidamente, buscando la forma de desactivarlo. Era un dispositivo complejo, con múltiples conexiones y protecciones. «Vamos, vamos», murmuró mientras examinaba el panel de control. Finalmente encontró lo que parecía ser la fuente de energía principal. Si lograba arrancarla, el emisor dejaría de funcionar. Pero al intentar abrir el panel, una descarga eléctrica la hizo retroceder. «Sistema protegido», anunció una voz computarizada. «Se requiere autorización de nivel alfa». Elena maldijo por lo bajo. No tenía tiempo para hackear el sistema. Los guardias no tardarían en llegar. Miró a Sofía, que seguía de pie, inmóvil, con la mirada perdida. Aquella visión le partió el corazón. Su pequeña, su razón de vivir, convertida en una marioneta. La rabia se mezcló con la determinación. Sin pensarlo 2 veces, Elena tomó una silla y le estrelló contra el emisor con todas sus fuerzas. La alarma se intensificó. La sacudió contra el dispositivo una y otra vez, haciendo saltar chispas y fragmentos de metal. «Sistema comprometido», advirtió la voz computarizada. «Secuencia de autodestrucción iniciada. Evacuación inmediata. Detonación en 180 segundos». Elena dejó caer la silla. No esperaba eso. Había activado un protocolo de seguridad que destruiría no solo el emisor, sino probablemente toda la sección. Se giró hacia Sofía, esperando encontrarla aún paralizada, pero para su sorpresa, la niña parpadeaba confundida. «Mamá», susurró con voz temblorosa. El implante había dejado de funcionar al dañar el emisor. Elena corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Sí, mi amor, soy yo», respondió con lágrimas en los ojos. «Y vamos a salir de aquí ahora mismo». Tomó a Sofía de la mano y se dirigieron hacia la salida. Pero justo cuando alcanzaban la puerta, ésta se abrió de golpe. Isabel estaba allí, con 2 guardias armados flanqueándola. «Impresionante, Elena», dijo con una calma escalofriante. «Siempre fuiste mi mayor logro, y mi mayor decepción». Elena empujó a Sofía detrás de ella, protegiéndola con su cuerpo. «Se acabó, madre», respondió. «El emisor está destruido. Y pronto todo este lugar volará en pedazos». Isabel ni siquiera se inmutó. «¿Crees que no tengo protocolos de respaldo?», preguntó con una sonrisa fría. «El proyecto Mnemocine es demasiado importante para depender de un solo dispositivo.
De su bolsillo extrajo un pequeño control remoto. Este es el emisor maestro, explicó. Más pequeño, más poderoso, y con un alcance mucho mayor. Con él podríamos controlar no solo a un grupo de niños, sino a poblaciones enteras. Elena sintió un escalofrío. El verdadero alcance del proyecto era mucho más siniestro de lo que había imaginado. No lo harás, afirmó con determinación. Isabel suspiró. Siempre tan obstinada, murmuró. Guardias, captúrenlas. Y tengan cuidado con la niña, es nuestro prototipo más avanzado. Los guardias avanzaron, pero antes de que pudieran alcanzarlas, una fuerte explosión sacudió el edificio. El daño al emisor principal había desencadenado una reacción en cadena. Detonación anticipada, anunció la voz computarizada. Fallo estructural inminente. El techo comenzó a desmoronarse. Uno de los paneles cayó directamente sobre los guardias, derribándolos. Isabel quedó momentáneamente aturdida, y en esa fracción de segundo, Elena vio su oportunidad. Se lanzó hacia adelante y arrebató el emisor maestro de las manos de su madre. Isabel reaccionó intentando recuperarlo, pero otra explosión, más cercana, la hizo perder el equilibrio. Elena, no seas estúpida. Gritó Isabel entre el caos. Ese dispositivo es la clave para un mundo mejor. Sin dolor, sin traumas, sin guerras. Elena retrocedió, con el emisor en una mano y Sofía firmemente sujeta con la otra. Un mundo sin libertad no es un mundo mejor, respondió. Y nunca permitiré que uses a mi hija como un experimento. Con esas palabras, aplastó el emisor maestro bajo su pie. Isabel gritó de rabia y desesperación mientras el pequeño dispositivo se hacía añicos. Necia. Exclamó. Has condenado a la humanidad a seguir sufriendo. Una nueva explosión, más potente que las anteriores, estremeció toda la estructura. Grandes bloques de hormigón comenzaron a caer. Elena tiró de Sofía para apartarla del peligro. Tenemos que salir de aquí, ahora. Gritó. Corrieron hacia la puerta trasera, esquivando escombros y chispas que caían del techo. Isabel quedó atrapada al otro lado de la sala, separada de ellas por una barrera de fuego y metal retorcido. Por un instante, sus miradas se cruzaron. En los ojos de Isabel había rabia, pero también algo más, algo que Elena no había visto nunca, miedo. El miedo de una mujer que veía como toda su vida, todo su trabajo se desmoronaba literalmente a su alrededor. No tienes que morir aquí, gritó Elena sobre el rugido del fuego. Ven con nosotras. Isabel negó con la cabeza. Ya es tarde para mí, respondió. Siempre lo fue. El edificio continuaba desmoronándose a su alrededor. Elena sabía que tenían segundos para escapar. Con un último vistazo a la mujer que le había dado la vida y luego había tratado de arrebatársela, tomó firmemente la mano de Sofía y corrieron hacia la salida. Atravesaron pasillos llenos de humo y escombros, guiadas por las luces de emergencia que parpadeaban débilmente. A su alrededor, personal y guardias corrían en todas direcciones, tratando de salvarse. Finalmente, llegaron a una salida de emergencia que daba al exterior. La noche las recibió con aire fresco, un contraste brutal con el infierno que dejaban atrás. Se alejaron lo más rápido que pudieron. Cuando estaban a una distancia segura, se giraron para contemplar el complejo. Las explosiones continuaban, cada vez más intensas. No quedaba duda, el proyecto Mnemosyne estaba siendo destruido por completo. Sofía se aferró a Elena, temblando. Tengo miedo, susurró. Elena la abrazó con fuerza. Ya no tienes que temer, mi niña, le aseguró. Estamos juntas ahora. Mientras observaban las llamas consumir el edificio, Elena se preguntó si Isabel habría logrado escapar o si habría elegido perecer junto con su creación. Nunca lo sabría. Lo que sí sabía era que el emisor maestro había quedado destruido. Pero entre los escombros del laboratorio en llamas, algo permanecía intacto, el pequeño implante que había arrancado del emisor principal antes de destruirlo. Un diminuto dispositivo que contenía todos los planos y secretos del proyecto Mnemosyne. Una tecnología que podría cambiar el mundo, para bien o para mal, dependiendo de quién la controlara. Elena lo guardó en su bolsillo. Ahora ella tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. Una nueva explosión, más potente que las anteriores, iluminó el cielo nocturno. Sofía se sobresaltó y se aferró con más fuerza a Elena. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó la niña con voz temblorosa. Elena miró hacia el horizonte, donde los primeros rayos del amanecer comenzaban a asomarse. Vamos a empezar de nuevo, respondió con determinación.
juntas. Pero mientras caminaban alejándose del infierno que habían dejado atrás, Elena sentía el peso del implante en su bolsillo. Sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Capítulo 6. 3 días después de la destrucción del complejo, Elena y Sofía se encontraban en una pequeña cabaña a las afueras de la ciudad. Un lugar seguro que Elena había preparado años atrás, anticipando que algún día podría necesitar desaparecer. La cabaña era modesta pero acogedora, con lo básico para sobrevivir: comida enlatada, agua, medicinas, algo de ropa y, lo más importante, equipos de comunicación y un pequeño laboratorio improvisado. Todo lo que una agente entrenada podría necesitar en caso de emergencia. Mientras Sofía dormía en la pequeña habitación, Elena examinaba el implante que había recuperado del emisor principal. Era un dispositivo sorprendentemente pequeño, apenas del tamaño de una uña, pero contenía información que podría cambiar el rumbo de la humanidad. Utilizando un viejo microscopio y algunas herramientas básicas, había logrado acceder a los datos almacenados. Lo que descubrió la dejó sin aliento: planos detallados de toda la tecnología del proyecto Mnemocine, desde los primeros prototipos hasta los diseños más avanzados. El trabajo de toda la vida de Isabel, condensado en un chip del tamaño de un grano de arroz. Había información sobre cómo borrar recuerdos selectivamente, cómo implantar nuevos, cómo controlar funciones básicas del cerebro. Con esa tecnología, alguien podría literalmente reprogramar la mente humana a voluntad. Elena sintió un escalofrío. Comprendía por qué Isabel había dedicado su vida a este proyecto. Las posibilidades eran infinitas: eliminar traumas, curar trastornos mentales, incluso erradicar el odio y la violencia. Pero también estaba el otro lado: control total, manipulación masiva, el fin de la libertad humana tal como la conocían. El sonido de pequeños pasos la sacó de sus pensamientos. Sofía se acercaba, frotándose los ojos con sueño. ¿No puedes dormir, mamá?, preguntó con voz adormilada. Elena guardó rápidamente el implante y sonrió, abriendo los brazos para recibir a su hija. Solo estaba pensando, cariño, respondió mientras Sofía se acurrucaba en su regazo. La niña había comenzado a recuperar fragmentos de su memoria. Recordaba a Elena, recordaba su vida juntas antes de ser capturadas por Isabel. Pero también tenía lagunas, espacios en blanco que quizás nunca se llenarían. Tuve un sueño, dijo Sofía. Soñé con la abuela Isabel. Estaba triste. Elena acarició el cabello de su hija, sin saber qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña que su abuela había intentado borrar sus recuerdos, convertirla en un experimento? A veces las personas hacen cosas malas creyendo que son buenas, dijo finalmente. Sofía asintió, como si aquella simple explicación tuviera perfecto sentido para ella. Pero nosotras estamos haciendo cosas buenas, ¿verdad?, preguntó. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Lo estaban? ¿Qué debía hacer con la tecnología que ahora poseía? ¿Destruirla y asegurarse de que nadie pudiera usarla jamás? ¿O intentar utilizarla para el bien, corriendo el riesgo de que cayera en manos equivocadas? Siempre intentamos hacer lo correcto, Sofía, respondió con cautela. Aunque a veces es difícil saber qué es lo correcto. Sofía bostezó y volvió a apoyar su cabeza en el hombro de Elena. Yo creo que lo sabes, mamá, murmuró antes de quedarse dormida nuevamente. Elena la sostuvo durante un largo rato, sintiendo el suave ritmo de su respiración. Luego, con cuidado, la llevó de vuelta a la cama y la arropó. Al regresar a la sala, encontró su teléfono parpadeando. Un mensaje. Lo revisó con cautela, preparada para activar el protocolo de escape en caso de que hubieran sido localizadas. Era un mensaje encriptado, usando un código que solo una persona conocía además de ella. Isabel. Con manos temblorosas, Elena lo descodificó. Sobreviví. El proyecto está destruido, pero los datos principales están a salvo. Sé que tienes el implante maestro. Necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes, peligros que no puedes imaginar. No se trata solo de nosotras. El destino de millones está en juego. Coordenadas adjuntas. Mañana, mediodía. Ven sola. Elena se dejó caer en una silla, abrumada. Isabel había sobrevivido. Y quería el implante. Durante toda la noche, no pudo dormir. Analizó cada posibilidad, cada escenario. ¿Era una trampa? Probablemente. Pero ¿y si Isabel decía la verdad? ¿Y si realmente había algo más grande en juego? Cuando el amanecer llegó, Elena había tomado una decisión.
Preparó el desayuno para Sofía y le explicó que tenía que salir por unas horas. «Volverás, ¿verdad?», preguntó la niña, con un miedo en sus ojos que partió el corazón de Elena. «Siempre volveré a ti», prometió, abrazándola con fuerza. «Eres lo más importante en mi vida». Dejó a Sofía al cuidado de un viejo amigo de confianza, uno de los pocos contactos que aún mantenía de sus días como agente. Luego, asegurándose de estar armada y preparada para cualquier eventualidad, se dirigió a las coordenadas indicadas por Isabel. El lugar de encuentro era un mirador abandonado en las montañas, con vista a la ciudad. Un lugar abierto donde sería difícil preparar una emboscada, pero también un lugar donde sería imposible esconderse. Un territorio neutral. Isabel ya estaba allí cuando Elena llegó. Se veía diferente, más delgada, con vendajes visibles bajo la ropa, y algo en sus ojos había cambiado. La arrogancia había sido reemplazada por una especie de resignación cansada. «Viniste», dijo Isabel a modo de saludo. «No estaba segura de que lo harías». «Yo tampoco», respondió Elena, manteniendo una distancia prudente. Se miraron en silencio durante un largo momento, madre e hija, científica y agente, creadoras y destructoras del proyecto Mnemocine. «Tienes el implante», afirmó Isabel finalmente. No era una pregunta. Elena asintió. «¿Por qué debería dártelo?», preguntó. «Dame una razón para no destruirlo aquí y ahora». Isabel suspiró y se acercó cojeando hasta un banco de piedra. Parecía envejecida 10 años desde la última vez que Elena la había visto. «Porque lo que contiene ese implante puede salvar al mundo», respondió. «O destruirlo, dependiendo de quién lo use». «Eso ya lo sé», replicó Elena con impaciencia. «Es precisamente por eso que estoy considerando destruirlo». Isabel negó con la cabeza. «No lo entiendes», dijo. «El proyecto Mnemocine no era solo mío. Había otros interesados, poderosos, que financiaban la investigación. Gente que quiere esa tecnología no para curar traumas o mejorar vidas, sino para control, para poder». Elena frunció el ceño. Esto era nuevo. «¿De quién estás hablando?». «Gobiernos. Corporaciones. Individuos con recursos prácticamente ilimitados», explicó Isabel. «Creen que yo estoy muerta, que todo el proyecto fue destruido en la explosión. Pero si descubren que el implante maestro sobrevivió, que tú lo tienes». Dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. «¿Y qué sugieres?», preguntó Elena. «¿Que te lo entregue?». «¿Para qué?». «¿Para que puedas reconstruir tu proyecto?». Isabel se levantó con dificultad y dio unos pasos hacia el borde del mirador, contemplando la ciudad que se extendía abajo. «No», respondió suavemente. «Para que podamos utilizarlo juntas. Para hacer lo que debería haber hecho desde el principio, usar esta tecnología para sanar, no para controlar». Elena la miró con escepticismo. «¿Por qué debería confiar en ti? Me abandonaste cuando era niña. Me convertiste en un experimento. Intentaste hacer lo mismo con mi hija». Isabel se giró para mirarla, y Elena vio algo que nunca había visto en su madre, lágrimas. «Porque me equivoqué», admitió con voz quebrada. «Me equivoqué terriblemente, Elena. Creí que estaba haciendo lo correcto, que el fin justificaba los medios. Pero al verte luchar por Sofía, al ver ese vínculo irrompible entre ustedes, me di cuenta de todo lo que yo había perdido. De todo lo que te había hecho perder a ti». Elena permaneció en silencio, procesando aquellas palabras. ¿Era posible que Isabel realmente hubiera cambiado? ¿O era solo otra manipulación? La tecnología del implante podría utilizarse para curar enfermedades mentales que ahora mismo son intratables, continuó Isabel. Alzheimer, traumas severos, trastornos que destrozan vidas. Podríamos ayudar a millones. Pero necesita ser perfeccionada, controlada, utilizada con ética y responsabilidad. Del bolsillo de su chaqueta, Isabel sacó un pequeño dispositivo. «Estos son todos mis archivos personales, investigaciones que nunca compartí con mis financiadores», explicó. «Combinados con el implante maestro, contienen todo lo necesario para utilizar la tecnología de forma beneficiosa, sin los aspectos de control mental». Lo colocó en el banco de piedra, a medio camino entre ambas. «La decisión es tuya», Elena dijo, dando un paso atrás. «Puedes destruirlo todo, el implante y mis investigaciones, y asegurarte de que esta tecnología nunca vea la luz. O podemos intentar redimir mis errores, usar lo que creé para ayudar en lugar de controlar. Juntas». Elena miró el dispositivo, luego a Isabel.
La mujer que le había dado la vida, que la había abandonado, que la había convertido en un arma, y que ahora, aparentemente, buscaba redención. ¿Y Sofía? Preguntó Elena. ¿Qué lugar tiene ella en todo esto? Isabel sonrió tristemente. El lugar que ella elija, cuando sea lo suficientemente mayor para decidir. Mientras tanto, será simplemente tu hija. Una niña normal, amada, protegida. Te lo prometo. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. En su bolsillo, el implante maestro parecía arder. Contenía el poder de cambiar el mundo, para bien o para mal. Recordó la mirada de Sofía esa mañana, la confianza absoluta en sus ojos cuando le había dicho, «Yo creo que lo sabes, mamá». Sabía realmente que era lo correcto. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. Se acercó a Isabel y, por primera vez en décadas, la abrazó. Un abrazo breve, tenso, pero un abrazo al fin y al cabo. «No te estoy perdonando», dijo Elena con voz firme. «No todavía. Quizás nunca pueda hacerlo completamente». Isabel asintió, aceptando aquellas palabras como un justo castigo. «Pero creo en las segundas oportunidades», continuó Elena. «Creo en la redención. Y sobre todo, creo que esta tecnología, usada correctamente, podría hacer mucho bien». Sacó el implante de su bolsillo y lo sostuvo en la palma de su mano. «Trabajaremos juntas», propuso. «Desarrollaremos los aspectos terapéuticos, encontraremos formas de ayudar sin dañar. Pero con condiciones». Isabel la miraba atentamente, esperando. «Sofía estará fuera de esto», estableció Elena. «Crecerá como una niña normal, tomará sus propias decisiones cuando sea mayor. Y todo lo que hagamos será transparente, ético. Sin secretos, sin manipulaciones. Al primer indicio de que intentas retomar el camino del control, destruiré todo y desapareceremos». «Acepto tus condiciones», respondió Isabel sin dudar. «Todas ellas». Elena asintió, sintiéndose extrañamente en paz con su decisión. Tomó el dispositivo con las investigaciones de Isabel y se lo guardó junto con el implante. «Ahora vamos», dijo. «Hay alguien que quiero que conozcas correctamente esta vez. Tu nieta». Mientras bajaban del mirador, el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo. Era mediodía, la hora de las decisiones finales, de los nuevos comienzos. Elena sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría desconfianza, habría recaídas, habría momentos en que se cuestionaría si había tomado la decisión correcta. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su propio destino. Y lo más importante, Sofía tendría la oportunidad de crecer en un mundo donde su mente le perteneciera solo a ella, donde sus recuerdos, buenos y malos, formarían parte de lo que la convertía en única. Porque al final, eso era lo que realmente importaba, no borrar el dolor, sino aprender a vivir con él, no controlar los pensamientos, sino liberar el potencial de cada mente, no olvidar el pasado, sino construir un futuro mejor sobre sus lecciones. Mientras caminaban hacia el futuro incierto pero esperanzador, Elena recordó las palabras que su padre solía decirle antes de que Isabel lo abandonara también a él: «Los recuerdos son lo que nos hacen humanos. Sin ellos, somos solo máquinas buscando un propósito». Y por primera vez en mucho tiempo, Elena se sentía completamente humana.